todas. Bueno, el tema que hoy quiero desarrollar y que hemos llamado la nueva ética, que a lo mejor está mal llamado la nueva ética, sino sería la vieja nueva ética, porque la ética es siempre la misma, pero bueno, me parece que los tiempos que vivimos nos llevan a un replanteo muy profundo del ser humano en todos estos cambios planetarios que están ocurriendo, que sí no podemos plantearnos qué visión de la ética es la que nosotros tenemos. Si esa visión de la ética sirve para los tiempos que nos toca vivir. Por eso lo hemos llamado la nueva ética y que espero que les sea de utilidad. La nueva ética es una ética profundamente vivencial que deja del aspecto intelectuales para convertirse en aspectos de vida. No, bueno, que a la larga la ética siempre tuvo que ver con aspectos de vida, ¿no? Pero hoy en día el ser humano, sobre todo, necesita que esa visión ética que él tiene se convierta se integre en su vida, ¿no? Y primero, siempre uno cuando habla de ética y sobre todo en los tiempos modernos, es hacer un reconocimiento a los que nos precedieron. Para mí es muy importante esto de reconocer a aquellos que nos precedieron en el camino de la vida y del cual en parte recibimos esa vida, ¿no? Algunos de ellos recibimos esa vida. Por eso utilizo esta frase de Bernard de Chartres, un pensador del medievo, de que dice: no somos más inteligentes que nuestros antepasados, pero vemos más lejos que ellos, porque nadamos parados sobre los hombros de gigantes, así nos apoyamos nosotros sobre los que nos precedieron. En el tiempo que vivimos, sin duda, el apoyo principal que los seres humanos encontramos es en la fuerza, la energía que nos transmitieron nuestros antepasados. Esto para mí es algo importante que las civilizaciones modernas, sobre todo la occidental y cristiana, no tienen en cuenta, esa energía que nos transmiten los seres que nos precedieron en la vida y que nosotros, agradecidos de ellos, somos en parte hasta donde ellos llegaron. Por eso podemos decir sobre los hombros de ellos. Ellos son los que nos abrieron el camino y los antepasados nos abrieron el camino y nosotros sobre sus hombros es que a lo mejor vemos más lejos que ellos. Pero nada más que por eso, por la situación de que estamos sobre toda la vivencia de ellos que nos precedieron. A mí siempre me quedó impactado y lo cuento como una experiencia de vida, ir a la isla de Pascua y el culto que la isla de Pascua los indígenas tienen hacia sus antepasados, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y esa fuerza energética del cual se transmitía de generación en generación, al cual ellos les rinden hasta un culto especial, es algo que impacta, ¿no? En el mundo occidental a lo mejor hemos perdido el agradecimiento al esfuerzo que hicieron nuestros antepasados. En el caso mío en particular, fue mi padre el que abrió el camino, mi madre, las dos, pero los que abrieron el camino a que uno pueda ser universitario. Entonces, cuando uno llega a ser universitario, lo primero es el agradecimiento a ellos que rompieron ese círculo familiar para ingresar a la vida universitaria, ¿no? Por eso me parece importantísimo un reconocimiento y un agradecimiento hacia aquellos sobre cuyos hombros estamos sentados y nos permiten ver más lejos tal vez de lo que ellos vieron. De hecho, este agradecimiento me detengo brevemente en el concepto de la ética que yo tomo. Uno como contador práctico toma siempre la definición que da el diccionario de la lengua castellana sobre el concepto de ética. La ética es parte de la filosofía que estudia el obrar humano
en cuanto a si los actos que realizamos son buenos o malos. Esa es la ética. Por eso decimos que es parte del conocimiento, pero es una parte de un conocimiento aplicado a la vida humana. No es teoría, es práctica. La ética es una ciencia eminentemente práctica que evalúa si los actos que realizamos son buenos o son malos. Es conocimiento, pero es un conocimiento que tal vez lo hemos recibido en muchos casos y en gran parte de aquellos que nos precedieron en la vida, de la cual nosotros venimos, de la familia de la cual nosotros venimos, pero ese conocimiento sobre el bien y el mal, la ética le importa en cuanto se aplica a actos humanos. En cuanto a si los actos que realizamos los seres humanos son buenos o son malos. La ética no entra en discursos teóricos. La ética es una ciencia práctica. Está destinado totalmente a la práctica. No es un juego intelectual el que hace la ética, sino es que aplicar los conocimientos que tenemos nosotros como seres humanos para evaluar que si los actos que realizamos son buenos o malos. Me parece oportuno también para la visión que uno tiene y para delimitar los términos en cuanto a que la diferencia entre la ética y la moral. La ética es mi visión sobre lo que está bien o está mal, que sin duda embebe en la moral entre la cual yo me formé, o que cada uno de nosotros se formó. Pero la ética es individual mientras la moral es colectiva. Por eso podemos hablar de una moral familiar, de una moral del ámbito universitario, de una moral en el barrio, podemos hablar de una moral en un grupo social. En cambio, la ética es esa percepción de lo que está bien o está mal en cuanto yo lo tomo como ser individual y no como un ser colectivo. Digamos, si lo que lo aplico, ese conocimiento del cual yo lógicamente embebí de la moral familiar en que la cual me formé, de la moral del colegio donde fui, de la moral universitaria de donde me formé, pero la visión ética es individual y no es colectiva. Me parece que esto es importantísimo dejarlo en claro para separar lo que es ética de lo que es moral. Dicho esta pequeña, tratar de definir términos, a mí siempre, en mi caso, y creo que nos puede servir a todos los seres humanos, si yo soy el que evalúa si un acto está bueno o está malo, también tenemos que dar el concepto de creencia o de visiones que uno tiene. En el caso particular mío, viene de mirar siempre el universo, algo que a mí siempre me reconozco que me gustó desde chico, es mirar el espacio. Y uno en el espacio encuentra la forma esta que se comparte en esta nebulosa, de una nebulosa, acá en una foto de una nebulosa, pero uno la encuentra que se repite permanentemente. Esta forma que mira de mirar, insisto, lo macro, descubrí que siempre hay un centro energético fuerte sobre la cual gira, alrededor del cual giran cuerpos físicos. En este centro energético, que uno lo puede ver claro en el sistema solar, la energía del Sol es el centro sobre el cual gira en los planetas y los asteroides giran en una órbita alrededor de ellos, con una atracción justa de esa energía central. Es interesante verla porque después esa forma es la que se repite. Cuando vamos hacia lo más macro y cuando también vamos hacia lo micro. Con esto quiere decir que el sistema solar tiene el mismo comportamiento en la Vía Láctea, en la galaxia.
en la galaxia, la Vía Láctea, en la cual se encuentra el sistema solar, hay un gran centro de atracción alrededor de la cual giran todos los sistemas que componen la Vía Láctea, pero la forma siempre es la misma y que se repite. Y cuando seguimos yendo hacia arriba y nos vamos a lo más macro de lo macro, la forma siempre se repite. Y algo que a mí me hizo pensar y me hace todavía pensar mucho, porque como dicen los libros antiguos, como es arriba es abajo, como afuera es adentro. Es decir, que esta forma que se repite cuando vamos a lo macro, también la podemos ver cuando vamos a lo micro. El átomo tiene más o menos la misma forma, esto podría ser tranquilamente la forma de un átomo. Y cuando el ser humano logró a través de la ciencia partir el átomo, encontró que siempre las mismas formas se repiten. Siempre hay un eje que es una gran fuente de energía, que lógicamente varía de tamaño, pero las formas se repiten. Una gran fuente de energía que actúa como centro. Yo creo que esto, se puede ver desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista de lo micro, de lo cual yo, insisto, soy un simple observador como contador público, también lo podemos llevar al plano social, es porque lo mismo, ocurre lo mismo, pero la repetición es siempre la misma. Dentro de esto, de que es un sistema en el cual estamos insertos, aparece la figura central, a mi entender, que es la figura humana, el ser humano que observa. Nosotros debemos reconocernos en esta foto de un niño observando la estrella. El ser humano que observa, que se entiende que es parte de ese universo, que es una parte, pero una parte importante porque tiene conciencia, conciencia con S, conciencia de lo que está observando. El ser humano tiene conciencia de la observación. Se reconoce que es una parte minúscula de ese universo. Basta con esto de observar una foto del Hubble o de algún telescopio que se ha mandado al espacio y uno va viendo a medida que se aleja de la Tierra, las fotos que vienen, la Tierra es cada vez un corpúsculo minúsculo en un espacio enorme. Y dentro de ese corpúsculo minúsculo, que cada vez uno lo ve más lejos y más chiquito, podemos reconocernos que estamos nosotros, que somos una particita chiquitita de ese todo global. Eso nos sirve sobre todo para bajarnos aquello que tenemos el ego demasiado inflado, nos sirve observarnos como simples observadores de que somos una parte minúscula de un todo enorme. Pero esa parte minúscula se reconoce como importante por esa conciencia que tiene el ser humano, de pensarse, de observar y de pensarse a sí mismo, de ser capaz de estudiar lo que lo rodea y ser capaz de estudiarse a sí mismo. Hasta el punto puede estudiarse a sí mismo que es capaz de transformarse. Transformar, y lo que para mí es más importante, sobre todo desde el punto de vista ético, es que es capaz no solamente de transformar aquello que está próximo a él, sino que es capaz de transformarse a sí mismo. Y entonces el ser humano, que se reconoce como un ser minúsculo, pero con conciencia, se siente importante. A pesar de que somos un granito de arena en un desierto, somos un granito de arena. Y somos importantes porque somos un granito de arena. Y cuando ese ser humano deja de observar las estrellas y mira un poco a su alrededor, empieza a descubrir que junto a él hay otros seres humanos que también son otros corpúsculos minúsculos, pero que a su vez, así como él está dotado de su conciencia, empieza a descubrir que los otros seres humanos que están próximos a él también están dotados de su conciencia.
empieza a descubrir de que así como yo soy capaz de observar y que no soy el centro del universo, junto a él hay otros seres que están siguiendo su mismo proceso. Seres que son capaces de transformar y lo que decimos, y le dimos importancia, que son capaces de transformarse a sí mismos. Esto surge de una simple asociación que puede hacer cualquiera de nosotros con seres humanos. Entonces, volvemos a la definición de ética, parte de la filosofía que estudia el obrar humano, de ese minúsculo ser, en cuanto a si los actos que realizamos son buenos o malos. Y que la ética, insisto, no es una materia teórica, es una materia práctica, es algo vivencial. Que yo ¿soy ético o no soy ético? ¿Actúo de acuerdo a lo que para mí está bien o no actúo de acuerdo a lo que está bien para mí? Esta capacidad de conciencia que tiene el ser humano, para mi forma de ver, empieza a tomar un rol prioritario. El ser humano consciente empieza a ver si lo que hace es ético, o sea, está de acuerdo a lo que él piensa o no está de acuerdo a lo que él piensa. La ética, desde que lo estudiamos en la universidad o la leemos, siempre la unimos a los antiguos, principalmente a los griegos, decir, ¿no es cierto? Pero la pregunta que yo me hago siempre es decir, bueno, eso está bien. Uno puede leer a los grandes pensadores, como no solamente los griegos, ¿no es cierto? Los grandes pensadores que vivieron hace un tiempo, pero que hoy no están vivos. Sí viven en su pensamiento, a lo mejor. Entonces, el planteo que me gustaría hacer acá y que comparto con ustedes, mi inquietud que comparto con ustedes, es que si aparte de esa visión de la ética que nosotros recibimos de los antiguos, de los grandes pensadores, existen algunos aportes importantes para el mundo actual, distintos a los que nos dieron los antiguos. Por eso nos animamos a preguntarnos si existen nuevas visiones a los aportes de la ética de los clásicos. ¿Y qué nuevas visiones nos pueden servir en un mundo tan complejo como el que nos toca vivir? Un mundo donde el ser humano está en un proceso de cambio tan profundo de que hasta se siente amenazado por la misma inteligencia artificial que él creó, que se siente con temor a situaciones que no las puede manejar. Y es decir, si hoy en día, en este contexto de globalización, en este contexto de integración, de que los seres humanos nos estamos manejando a nivel planetario, ¿existe algún aporte en que nos puede servir para este mundo en que, por un lado, y como decía antes, hay un gran desarrollo de una inteligencia artificial, un gran cambio hasta político, podríamos decir, donde hoy en día sin duda el gobierno político, el estado político que nosotros entendemos o que conocemos, está cambiando y pasando me parece a mí, a un estado manejado por las corporaciones que son hasta capaces de generar su propia moneda por encima de los estados, son capaces estas corporaciones de generar su propia moneda y en el cual nosotros nos vemos como que no tenemos una participación, sino tendríamos que volver a ese niño que miraba y darse cuenta que somos importantes porque somos seres humanos, pero dotados a lo que hemos llamado conciencia, a lo que se llama la conciencia. En esta visión nueva, podemos entrar en esta visión yo siempre recomiendo un libro que se llama La Nueva Ética de Pierre Weil,
me parece que es un libro que a mí me ayudó, Pierre Weil se plantea que si la insistencia en la observancia rigurosa de las normas morales, la rigurosidad de estas normas morales, hacen que las mismas sean consideradas como un reglamento demasiado riguroso. Uno lee lo que está bien y lo que está mal y se encuentra que nunca va a ser posible cumplir con todo lo que la ética nos requiere, sobre que ese concepto de lo que está bien nos requiere. Y esta rigurosidad, porque uno se empieza a ver como que nunca termina de cumplir con todo, hace que hasta que produzca hasta un cansancio mental en la persona. Y ese cansancio nos puede llevar hasta dejar todo y abandonarnos, decir, esto es imposible cumplir. Entonces lo que Pierre Weil se plantea en ese libro, que recomiendo a la lectura, se llama La Nueva Ética, es decir, si aparte de ese reglamento, tomar la ética como un reglamento escrito, como el conjunto de normas a cumplir, no existe una visión distinta de la ética. Yo siempre doy el caso, perdónenme, no quiero con esto que uno me meto en materias religiosas, pero como uno se formó en la religión católica, cristiana católica, me lo tomo como ejemplo. Y yo me formaba, como le puede haber pasado a algunos de ustedes, cuando nos formábamos en el catecismo. El catecismo era un reglamento a cumplir. Uno hacía, me acuerdo que íbamos al colegio y nos hacían confesarse, nos daban lo que llamaba un examen de conciencia. Entonces eran preguntas y preguntas que nos hacían, que por ahí nosotros, por lo menos en mi caso, no quiero generalizar, yo llegué a confesar pecados que nunca lo hice ni sabía lo que significaba. Pero y aparte me sentía con esta característica, nunca era suficientemente bueno, porque eran tanta la rigurosidad en lo que yo tenía que cumplir de acuerdo a ese reglamento, a ese manual del examen de conciencia que me daban en el colegio, que nunca llegaba a cumplirlo. Y eso, en lugar de animarme, me desanimaba. Porque digo, más sí, si nunca voy a llegar a ser, más sí, largo todo y hago lo que quiero. Entonces, esa rigurosidad es la que yo quiero resaltar. Siempre yo lo veo que ahora que están tan de moda las redes sociales, que también a veces que las redes sociales exigen tanto, que uno dice, no llego nunca a cumplir con lo que se pide. Porque cuando uno lo lee individualmente, sí, hay cosas que hay que hacer, pero es imposible. Están pensados más para un superhombre o para una supermujer, de las cuales no somos, porque somos simples seres humanos. No venimos como Superman o Superniña de una Krypton, sino que venimos de una evolución humana, de la cual estamos agradecidos. Pero nos encontramos con ese reglamento escrito, con requisitos tan grandes que cumplir, que a la larga no hacemos nada, no podemos hacer nada, y a veces eso, en lugar de actuar como un aliciente, actúa como una fuerza contrapuesta, como una fuerza negativa. Entonces, Pierre Weil se plantea que si bien existe una ética tradicional, él habla de que el ser humano, a partir de un proceso de evolución que ha venido haciendo y de la cual, insisto, estamos agradecidos a los que nos precedieron, a partir de esta evolución humana, él se plantea si no existe otra ética más ligada no a lo reglamentarista, de la cual él no reniega, sino que es plantearse si no existe una ética más unida al sentido de la existencia humana. Reconocernos de que somos seres parte de un proceso de evolución milenario y que como tal cometemos errores y que nos intentamos mejorarnos dentro de nuestra equívoco, de nuestros cerros. Entonces se plantea si no existe dentro de esta visión a lo que él llama la ética espontánea
como una ética ligada al verdadero sentido de la existencia humana. Esta ética que la separa de la ética moralista o en la que hablábamos antes, que era la ética de reglamentarista, de un reglamento sobre todo lo que hay que cumplir. Usted lee un tratado de ética y no de ética tradicional y ve que nunca llegamos a hacer la perfección. Si nosotros no tenemos que ver esto como un impedimento, solamente es ver de que existe un ser humano que intenta acercarse a lo que está bien y a lo que está mal, pero que comete errores, que comete yerros, que actúa y que se equivoca y vuelve al camino. Me parece que esta visión está muy buena y me parece que es muy importante tenerlas más en un mundo tan complejo como el que vivimos. Pierre Way plantea la ética espontánea, como decía antes, no rechaza la ética moralista, porque plantea que esta ética moralista se presta para ser utilizada por quienes aún no lograron un estado que les permita acceder a la ética espontánea. Él ve la ética espontánea como una parte del proceso de evolución humana. Y entonces digo, esto, a medida que yo voy creciendo y yo me voy como ser humano intentando entenderme más como ser humano, voy dejando la ética reglamentarista, moralista, para acercarme más a una ética basada en el sentido de la vida. Yo esto lo veo y lo aplico muy concretamente a medida que yo me voy desarrollando, voy dejando la ética moralista para ir pasando a una ética espontánea. Y tomo el ejemplo claro de los que somos padres, cómo educamos a nosotros a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son chiquitos, y yo lo hice así por lo menos, lo sacaba a la vereda y le decía, guarda con pisar la calle. Si vos pisás la calle, le ponía una sanción, que a veces consistía en una patada en la cola para el chico, decir algo que al chico sepa que le dolía, para ponerle una traba. No, mi fin no era pegar, ni mucho menos, pero mi fin era ponerle un límite, porque yo no le podía explicar al chico, porque no tenía edad suficiente, para el peligro de pisar la calle. Una cosa que estaba en la vereda, pero ojo con pisar la calle, porque se te va a sancionar. Después, cuando nuestros hijos fueron creciendo, le fuimos incorporando los conocimientos de por qué no se debe pisar la calle. Que para cruzar hay un peligro, que uno tiene que mirar para los dos lados, porque puede ser que venga alguien contramano. Le vamos educando. Y cuando el chico llegó a acceder a esa capacidad de pensar por sí mismo, lo dejamos cruzar la calle solo. Y ya no le sacamos la sanción para convertirlo en una evolución humana. El chico ya evolucionó, entiende. Por eso me parece interesante este planteo de Pierre Way. En este planteo, cuando nosotros, sobre todo los que venimos del mundo universitario y ya sobre todo los que tenemos algunos años, no podemos seguir basándonos en la ética moralista, creo yo, sí en la ética espontánea. Somos capaces de acceder a esa ética espontánea. ¿Qué es lo que está grabado en nuestro ser? ¿Y por qué tenemos que manejarnos de acuerdo a esas pautas de conducta que yo tengo grabadas en mi ser? A esta ética espontánea a la que se refiere Pierre Way. Y que él basa toda su investigación, Pierre Way, en un ciego de nacimiento, que él le cuenta a Pierre Way, que era un sacerdote francés que trabajó en los países latinoamericanos principalmente, de que dentro de su ceguera él veía colores, veía claridad u oscuridad. Y entonces él decía que cuando él actuaba mal, se le oscurecía su ceguera. Pero cuando él actuaba bien, de acuerdo a lo que él pensaba que estaba bien, era como que tenía claridad en su mente.
Entonces Pierre Way empieza a partir de este comentario de este chico, empieza a hacer todo su planteo de plantearse una ética en el cual yo mismo me gobierne a mí mismo, a la cual podemos acceder cualquier ser humano cuando, insisto, tenemos que ir avanzando en el desarrollo de nuestro ser. Mientras no lo desarrollemos, tenemos que seguir con la ética moralista. Me parece que esta ética espontánea que plantea Pierre Way es muy interesante, creo que es algo muy útil para los tiempos en que vivimos, donde todo es tan complejo, para ir viendo de que nosotros, está bien que no podemos, pero que somos capaces de transformarnos a nosotros mismos y ayudar al que está al lado. Esto me parece que tiene una profundidad enorme, este planteo de Pierre Way. La otra visión que me parece que es importante entender en este mundo complejo, insisto, cada vez más complejo en que nos toca vivir, donde parece que no somos nuestra vida, que todo es manejado por una inteligencia artificial manejada por corporaciones con un poder económico tremendo, que actúan sobre nuestra mente y que son capaces de influir sobre nuestra mente, es el planteo que hace el pedagogo Leonardo Boff, en lo que él escribe como la ética del nuevo milenio. Leonardo Boff utiliza en este escrito, la ética del nuevo milenio, él cree ver que nuestra sociedad está a punto de hacer un cambio de era. Por eso él toma una nana blanca, que es la foto que comparto ahí. La nana blanca es una estrella que brilla con un fulgor especial, es el momento de más brillantez de la estrella, porque es justo el momento que la estrella está por morir. Es decir, porque está comiendo el helio que la compone, y por eso la estrella, la que se llama enana blanca, que es el momento que la estrella más brilla, es el momento que la estrella está a punto de morir y convertirse en un agujero negro. Con la muerte de la estrella lleva a un agujero negro que es una gran concentración de energía, pero no me quiero ir del tema, aparte porque soy contador y no astrónomo, ¿no? Sí, astrónomo aficionado. Pero entonces él dice que el momento de esta sociedad tan convulsionada, de la cual hemos dado principalmente esto del gran desarrollo de la inteligencia artificial y el dominio de las corporaciones, que me parece los dos temas más preocupantes, o por lo menos más que me llama más la atención en estos momentos, en el mundo actual. Él plantea que eso es un signo de que el ser humano está por dar un salto de evolución. En este control que quieren hacer las corporaciones sobre el ser humano, él plantea que no hay que asustarse ni nada más ni menos que un cambio, un salto cuántico, llama él, un salto de un ser humano de un momento a otro ser humano post esta situación de la cual la pandemia es solo un apéndice, ¿no? Creo que hay cosas que a mí lo más me preocupa, el dominio de las corporaciones, cómo las corporaciones nos manejan hasta la forma de pensar que nosotros tenemos. Entonces Leonardo Boff, que es optimista, que piensa que esto es el fin para los grandes pensadores metafísicos sería el apocalipsis, el fin de una era para dar pie a otra nueva era, porque de eso hablan los libros antiguos, cuando hablan del apocalipsis, el fin de una era para pasar a una nueva era. Leonardo Boff dice, en estos tiempos que estamos viviendo, que es el de la enana blanca, porque está a punto de morir una civilización, él plantea que hay dos éticas que el ser humano sí o sí tiene que mantener y que nos sirve para vivir con el que está al lado. La ética, la primera es lo que él llama la ética de la justa medida, usar lo que necesitamos. Si no lo necesito, ¿para qué lo voy a usar? Si no lo necesito generar, ¿para qué lo voy a generar? En un mundo que manejado por las corporaciones, donde se fomentó tanto, por lo menos hasta la etapa anterior a la pandemia, prepandémica,
era el consumismo. Creo que la pandemia mucho ayudó a parar este consumismo en que vivíamos, donde parecía que la felicidad pasaba por consumir. Leonardo Bosch plantea la ética de la justa medida. Tener lo que necesito, no ambicionar más que lo que necesito para vivir, para lo que tengo que necesito para desarrollarme como ser humano. Entonces la ética de justa medida no acaparar, no tomar para mí lo que no me sirve. Y la otra ética que él plantea es la ética del cuidado esencial que nos debemos los seres humanos, de cuidarnos los unos a los otros, cuidar al que está al lado, no preocuparme tanto de evoluciones o discusiones intelectuales sobre la situación planetaria, sino preocuparme del que está al lado. Del que está al lado mío, que puede sufrir, que puede tener algo de cosas, acercarme al cuidarnos mutuamente, acercarme al vecino, acercarme al que vive junto a mí, los que somos docentes, preocuparnos de nuestros alumnos, no preocuparnos solamente del fin de la educación, sino hacer algo, ir a lo concreto, preocuparnos del que está al lado mío, que necesita que yo lo cuide, como yo necesito que él me cuide. Dejo un mundo macro para ir a lo micro. Me preocupo de que el que está al lado mío sea feliz, que tenga lo que necesita para desarrollarse. Todo que uno puede ver, sobre todo los que venimos de la economía solidaria, el fundamento de la economía solidaria. Preocuparnos por el que está al lado. Por eso la economía solidaria fomenta tanto el cooperativismo, fomenta tanto entidades asociativas. Me preocupo del que está al lado mío. Si bien es cierto que como ser humano nunca dejo de sufrir por el mal del planeta, mi compromiso concreto es con el que está al lado mío, con el que próximo. Y esto, por eso lo que yo quiero rescatar y que veo tan útil del planteo de Leonardo Bosch. La ética de la justa medida, insisto, no usar lo que no necesito, y la ética del cuidado esencial que nos debemos los unos con los otros. Me quiero detener en esto, porque para mí es fundamental. Hoy en día en que las redes nos abarcan, que todo está interconectado, nosotros nos preocupamos, nos olvidamos del próximo, del que está al lado, del que puede sufrir. No, yo no puedo cambiar las situaciones geopolíticas del planeta, no están en mis condiciones, pero sí puedo cambiarle la situación del que está al lado mío y el cual yo sí me puedo ocupar y cuidar. Esta visión me parece que son muy importantes en esta visión que yo quiero rescatar de la ética. La ética nueva no es una ética, no puede ser la ética de los tiempos modernos, no puede ser una ética formal, intelectual, sino que es una ética que es sustancia, es vida. Por eso no es una ética metafísica del pensamiento, sino que hoy el ser humano necesita una ética que sea genética, que se incorpore en su gen, que sea su vida. Que yo no me preocupe de plantearme cosas en abstracto, sino que me preocupe de que todos los conocimientos que yo pueda acceder en mi proceso de evolución, la transmita a mi vida, la convierta en gen dentro de mí. Por eso hablamos de genética, genética. No es una discusión filosófica cuando discutimos con otros sobre la ética metafísica. En mi caso particular, tal vez porque soy contador, me preocupo que ese pensamiento mío yo lo lleve a mi acción, lo convierta en mi vida. Y yo a veces, perdón, doy un ejemplo muy simple, que a veces lo utilizo con mis alumnos. Uno no aprende a andar en bicicleta cuando leyó el manual de cómo andar en bicicleta. Uno aprende a andar en bicicleta cuando se dio varios porrazos, pero salió andando en bicicleta. Entonces sí puedo decir
sí andar en bicicleta. Antes era un concepto teórico, soy un especialista teórico en andar en bicicleta, pero hasta que no anduve en bicicleta, no puedo decir que sé andar en bicicleta. Entonces voy a esto, de ese pensamiento sobre lo que está bien o está mal, no lo dejo como un juego intelectual, sino que lo llevo a mi vida. Me preocupo de que en mi vida yo intente cumplir con lo que para mí está bien o está mal. Para eso, los seres humanos, cada uno de nosotros tiene una escala de valores. El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación, ya sea positiva o negativa, de algo. Cada uno de nosotros tiene su propia escala de valores. Para mí esto es totalmente subjetivo, es decir, porque hay algunos que le pueden dar más hincapié en el valor justicia, otros en el valor lealtad, otros, pero no para una discusión filosófica, metafísica sobre lo que es la verdad. Es para vivir la verdad, tratar de vivir lo que yo creo que está bien. Por eso es que si bien sabemos que estos valores nosotros no los podemos alcanzar, tal vez nunca lleguemos a alcanzar plenamente los valores de lealtad, sino que tendemos a ser leales, tendemos tendemos a la honradez, tendemos a esos valores. Tenemos que entender que esos valores son como la brújula que marca el norte, nos marca lo que yo debo hacer con mi vida. Si yo estoy convencido que la honradez es un valor, debo intentar ser honrado. No es para tirarle una piedra al otro. Digo, a veces eso se lo dejamos a los políticos, a veces que le tienen una piedra, ay, que este no sirve, este hace tal cosa. La ética no dice eso. La ética lo que dice, usted cree en la honradez e intente ser honrado. Por eso a mí me asusta tanto cuando a veces en campaña surgen esta idea. Le falta ética. Preocúpese si le falta a usted la ética, no si le falta al próximo. El próximo que se ocupe de él. Nosotros lo podemos ayudar y está muy bueno a través de la solidaridad, a través del amor. Pero el compromiso ético es conmigo mismo. No es en contra de. Es conmigo mismo el compromiso ético. Si usted cree que hay que ser honrado, intente ser honrado. Pero a veces, bueno, reconózcase que es un ser imperfecto que camina hacia la honradez. No tome la honradez como un ataque, sirva algo para ataque al otro. A veces yo escucho tanto, insisto, sobre todo en estas épocas de campaña, que asusta esto, tomar la ética como una herramienta en contra del otro. La ética es una herramienta para mí. Es un cuestionarme a mí mismo sobre si, bueno, si hay que decir la verdad, diga la verdad, no se preocupe que el otro no diga la verdad. Preocúpese usted en decir la verdad. Me tengo que preocupar yo de decir la verdad si creo que la verdad es un valor. Para esto, y que es un aporte, es decir, los valores son los que rigen nuestro comportamiento ético, lo que para nosotros está bien o está mal. No me meto en discutir cuáles son los valores, cada uno que tome los valores que quiera. Ahora, ¿cómo puede ser que yo me rija a mí mismo? Porque el ser humano está dotado de algo que ya hemos nombrado y que cual voy a repetir, que es la conciencia. La conciencia, el ser humano, que es un ser inteligente, que somos inteligentes, lo hemos dicho y rápidamente no me quiero ahondar en el tema porque me parece que los universitarios sabemos que somos inteligentes y que hay otra potencialidad mía o nuestra, que es la voluntad. Entonces la conciencia, ese órgano del bien y del mal que algunos llaman, que algunos lo dibujan con un diablito y un angelito, sobre todo en las películas infantiles, no es más que la inteligencia mía que me marca. Esa inteligencia que me marcó los valores me está diciendo a mí mismo si lo que hago, motivado por esa voluntad mía, está bien o está mal. Yo que me juzgo a mí mismo. Por eso es tan importante la visión de Pierre Weil, cuando él dice, mi inteligencia, perdón, digo yo ahora,
pero se adapta perfectamente a lo que dice Pierre Weil. Es mi inteligencia que juzga mi voluntad. Si lo que hice está bien o está mal. La ética tiene que ser, la sociedad actual yo creo que necesita esta clase de ética, no una ética que sea de un libro para tirárselo al que piensa distinto por la cabeza. Es un libro para que yo lo lea, para que yo intente de crecer, ver si hay algo de ahí que me sirve, que me ayude a transformarme para servir mejor a los demás. Esta es la visión de la ética que para mí es tan fundamental. En un mundo, a mí me asusta mucho ver la ética como una herramienta contra el otro. Ah, vos no sos ético. ¿Qué sé yo si el otro no es ético? Ya bastante problema tengo para juzgarme a mí mismo, para dedicarme a juzgar a los otros si lo que hacen está bien o está mal. La ética es un puñal con el filo hacia adentro, así podemos decir. Sabater utiliza ese concepto, el puñal hacia el filo hacia adentro. Yo que me intento mejorar a mí mismo. No yo que condeno el puñal con el cual yo lo voy a lastimar al otro. La ética es un puñal con el filo hacia mí mismo, dice, y lo reitero de Sabater. Y entonces yo me evalúo si lo que hago está bien o está mal. Esa es la ética que el mundo actual necesita. Dentro de esto, como el ser humano, y sobre todo los que venimos del mundo universitario y sobre todo los que tenemos muchos años de desarrollo profesional, nos tenemos que dejar llevar por nuestra conciencia. Lo que igual significa también que nosotros reconozcamos algo que es muy importante, que yo continuamente me tengo que hacer el testeo de mi conciencia. ¿Por qué? Y tratar de formarla, y ahí sí entra en juego el conocimiento intelectual. Porque mi conciencia, que es mi inteligencia cuando juzga mi obrar, puede a veces estar equivocada. Y no lo hago con mala intención. Me equivoco porque mi inteligencia está en un proceso de formación. De ahí es que quiero resaltar en esta charla que la formación y el testeo de la conciencia son aspectos que deben encararse a fondo y constituyen objetivos que el profesional, el universitario, cualquiera, no debe descuidar. ¿Por qué? La razón es muy simple. La conciencia nuestra puede estar equivocada. Sin actuar yo en contra de lo que yo pienso, a veces pienso que hay cosas que están bien y que yo puedo estar equivocado. Pienso que está bien porque se me formó en una suerte de que yo le di cosas que di por buena, y que es muy simple. A veces me formé mal, entonces pienso que mi inteligencia me está marcando algo que está equivocado. De ahí la importancia de esta formación importante y continua de nuestra conciencia, del tratar de aumentar esa inteligencia de la que ya hemos hablado suficiente. Lo otro que quiero descartar para ir cerrando esta charla es que la ética es principista y no es reglamentarista. La ética son principios de conducta, no es un reglamento a cumplir. Sobre todo, insisto, lo que estamos hablando para universitarios y para gente con años de ejercicio. La ética es principista y no es reglamentarista, no es ese reglamento que alguien me escribe para que yo lo cumpla. Eso estaba bien cuando yo me formaba en catequesis a los 6 años y ahí lo necesitaba porque tenía 6 años. Pero hoy en día la formación mía tiene que haber sido regirme más mi conducta por principio y no por un reglamento escrito por otro. Es prescriptiva la ética, recordemos, y no es descriptiva. La ética es prescripciones de lo que yo digo que está bien, creo yo que está bien o está mal, y lo debo hacer, o como no es descriptiva, no me relata la ética de por qué no hice lo que debía hacer. La ética lo que me dice es lo que debo hacer. Debo ser honrado, no me dice que la honradez, la ética lo que dice es eminentemente prescriptiva. No describe la realidad, son esas. La ética lo que me marca son los valores
y los valores esos que debo cumplir. La otra característica importante, sobre todo que tenemos los profesionales, es que la ética es preventiva y no represiva. Es preventiva. La ética me dice antes de hacer. No es una represión. La ética antes, después me marca el error. Me marca y con dolor me lo marca. A mí me duele cuando me di cuenta que hice algo en contra de mí mismo. Pero no es una represión de decir ahora va a ir a la cárcel. La ética lo que dice, mira, vos te equivocaste. Tenés que ir si hiciste esto mal, tenés que ir a resarcir lo que hiciste mal. De ahí que es tan importante esta idea. No es preventiva, me dice, mira, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Ahora lo hiciste, me marca el error, es un cargo de conciencia que tengo, un peso en mi conciencia. Y ese peso en mi conciencia me lleva a que yo, para sacarme ese peso de conciencia, le vaya a pedir perdón al que dañé. Y que a veces hasta me perdone a mí mismo, pero bueno, en función de la charla no me quiero ir de esta idea. La ética es preventiva, no es sádica, que se disfruta del daño que hace. Es preventiva, me dice lo que está bien, está mal. Cuando yo rompo y voy en contra de lo que yo pienso que está bien o está mal, empiezo a sentir un dolor. Ese dolor es la culpa. Y la culpa se remarca con ir a pedirle perdón al que dañé, al que perjudiqué. Sobre todo, insisto, esta idea de represión a veces se da, y perdónenme que me defina muy rápidamente, que los códigos de éticas profesionales a veces parece que están unidos a la represión. No hay que hacer esto, no hay que hacer esto, y si usted lo hace, lo voy a sancionar de esto. Esa es una visión, creo yo, equivocada de la ética. Los códigos de ética profesionales, perdón, los tomo acá porque a veces los códigos de ética, sobre todo a los que somos profesionales, nos ha impactado. Decir, bueno, el código de ética me dice que hay una sanción si yo daño al cuerpo. Pero lo que plantea sobre todo la ética es que si yo cumplo esos principios o valores que ella me marca, o los cuales yo estoy convencido, eso es lo interesante de la ética, que yo creo que estoy convencido, si yo los cumplo me va bien, y si no los cumplo me marca que hay un error. Es como una auditoría permanente que yo tengo en mi ser. Si cometí un error, me lo marca. Para eso, insisto, tenemos esto que es lo que hemos llamado conciencia, que es lo que me marca si lo que actué bien o actué mal. La conciencia me marca y el fruto de mi conciencia, si actué bien, es paz. Si actué mal, es lo que llamamos culpa. Y esa culpa es lo que yo debo hacer, es ir... ¿Cuándo me marca la culpa la conciencia? Cuando la conciencia, yo actué en contra de mi conciencia, no cuando lo hice por error. Lo que decía antes, porque mi conciencia a lo mejor me marca algo que yo pensé que estaba bien, pero estaba mal. Bueno, cuando yo me doy cuenta, no lo hago mal y listo, porque no actué nunca mal. Ahora, si yo digo que hay que decir la verdad y miento, mi conciencia me marca. Y ahí empiezo a sentir la culpa. ¿Y cuál es el remedio para la culpa? Es muy simple. Ya los antiguos lo sabían, ir a pedir perdón a aquel que dañé. Y se termina la cuestión, se resarce esa unidad que es el ser humano. Cuando esto nosotros, insisto, lo llevamos al ser profesional, y por eso yo ponía el código de ética, perdón, acá, y que el ser profesional también, yo soy un ser individual, pero el ser profesional tiene su propia norma de conducta que está manifestada en los códigos de ética. Y el código de ética se debe interpretar igual que la conciencia individual. Si yo me equivoqué, que me debo corregirme. Y lo que se busca siempre es que yo resarza a aquel que dañé. Por eso es que necesitamos... conciencia, lo podemos aplicar este concepto a nuestra conciencia o a los códigos, porque insisto, siempre el código de ética es nada más que la conciencia del cuerpo profesional. Yo soy un ser individual, pero a su vez como contador formo parte del cuerpo de contadores. Entonces, un código
que me diga lo que debe hacer o no debo hacer, o una conciencia que solamente me diga, sino lo que se busca es que cada uno siga su camino, como el camino a recorrer. Yo acá lo planteé como de punto de vista profesional, pero lo podemos hacer a cualquiera. Es decir, yo en mi conciencia tengo mis normas de conducta, lo que yo pienso que está bien y está mal. Son mis indicadores del camino a recorrer. Si yo no soy profesional, lo puedo ver tranquilamente desde el punto de vista individual, de la misma manera que está escrito ahí. Yo como profesional, lo primero tengo mi conciencia. Entonces, en ese camino profesional o a recorrer, o otro que no es profesional en sus normas de conciencia, encuentran su camino a recorrer. Y si me fui del camino, mi conciencia me marca que me fui del camino, lo que debo hacer es volver a solamente. ¿Cómo vuelvo? Pidiendo disculpas, sabiendo pedir perdones. Si me equivoqué, me pido el perdón que necesito y vuelvo al coso. Lo interesante es tratar de equivocarse lo menos posible, pero por una simple razón, inclusive, que es buena para nuestra salud, que todo equívoco me impacta de alguna manera. Cuanto menos me equivoque, menos impacto tomé en mi vida. Entonces, rebobinando y para hacer un cierre, que me gustaría dejar la idea esto, los tiempos modernos tan complejos en que nosotros vivimos, si bien es cierto que parece que todo está en una globalización manejado por las corporaciones y que el ser humano no tiene nada, hay una alternativa que es volver a lo que está próximo a mi ser. Cada uno en función de lo que él tiene que hacer. Es la proximidad lo que me permite a mí actuar como corresponde, acercarme a que le corresponde, y también tendrá que ver con el cargo que yo ocupo momentáneamente, ¿no? Me parece que esto es lo que tenía para compartir. Intenté ser lo más claro posible, espero haberlo logrado, y si no, perdónenme, a lo mejor por mi falta de claridad puede haber de alguien no entendió. Bueno, me pongo a disposición para cualquier aclaración que se tenga. ¿Tá? Bueno, les quiero agradecer mucho que me hayan seguido en este tiempo. Y bueno, animémonos a ser felices, animémonos a seguir el camino de la ética, esa ética que me marca mi camino, no el camino del otro. El otro tiene su nivel de conciencia y que siga su nivel de conciencia. Si bien es cierto que nosotros, por amor, lo podemos ayudar a que ese nivel de conciencia suba y aumente. Bueno, muchas gracias y un cariño para todos y todas.